La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú, también en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Aemetagua en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Las disculpas por empezar un poquito tarde. Estamos con visita. Sí, bueno, acá ustedes saben, la Orden Dominica tiene un padre maestro que es el superior de todos los dominicos en el mundo. Sí. ¿No te acuerdas que estuvo con el Papa en Puerto Maldonado? Al lado del Papa, bueno, entonces está en Lima de visita y claro, acá hay un poco de agitación. Todos los padres dominicos del Perú que se han venido. Están viniendo a Lima para esta visita que es muy corta, pero que va y... Es el CEO de Sodomco, así es. No olvídate, de todos los dominicos del planeta, o sea, no de nosotros no somos nada, imagínate. Pero nada, acá hay movimiento. Bueno, estamos también con Augusto Álvarez, ya escucharon su voz en la cabina, como lo hemos anunciado desde ayer en Twitter, y vamos a hablar un poco de lo que ha sido la semana pasada en el Perú, una semana tan complicada, las dos últimas semanas hay que decirlo, y vamos a hablar también, por supuesto, de una sorpresita que tengo para los oyentes de Sodomco. Ya habíamos adelantado algo, ¿no? Ya habíamos adelantado. Bueno, hoy es lunes 29 y hoy en la noche, vamos a empezar por la sorpresa, después de 6 años voy a regresar a Señal Abierta. Y por esas casualidades del destino voy a regresar por la misma puerta por donde salí. Porque yo trabajaba hace 6 años en ATV, pero también en Global TV. En Global TV como frecuencia, digamos como nombre, como marca, ya no está al aire, ahora se llama Next TV y a través de Next TV voy a salir en señal abierta a nivel nacional. No sé el número en todo el país porque en Lima es 13, pero en el resto del país tiene su propia numeración, pero se llama América Next. Es un canal cuyos contenidos administra América Televisión, pero la frecuencia es de ATV, entonces un feliz matrimonio. Y RTV, que es la República, ¿no es cierto?, está produciendo este programa aquí, nomás en Camaná, 320, todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. El programa va a durar 1 hora y van a haber más entrevistas de las que normalmente hago, o que no hago en las mañanas en Sin Guión, ¿no es cierto? Y también va a haber mucho comentario a la noticia, eso es lo que va a haber en general, diariamente. Y Augusto es mi jefe. Ya. Esa es la parte más importante de la noticia. Entonces, hemos invitado a mi jefe hoy. No, mentira, no le vamos a pedir aumento. Ensayamos en el ensayo y Augusto me ayudó a ensayar, ¿no? Aumento, por favor, para todo. No hemos empezado, ya estamos pidiendo aumento. Pero en fin, entonces arranca hoy y es como que el primer proyecto de RTV en señal abierta, así que si ustedes ven algunas cositas que todavía no están muy pulidas es porque estamos aprendiendo. Sobre todo porque el personal que tenemos hoy es gente muy joven que está empezando en televisión y bueno, poco a poco vamos a ir haciéndolo cada vez mejor. ¿Saldrá todo bien, Rosa María? ¿Tú crees, Abel? Sí. ¿Lo vas a ver? Sí, claro que Acá sí. mis pulpines lo van a ver, sí, dice que sí. Acá a las 8 y en la tele a las 8. Exactamente. De 8 a 8. Yo voy a trabajar de 8 a 8, no, y a las 9:45 en Sin Guión, entonces 3 veces al día. Es una sobredosis de Rosa María Palacios, creo. ¿No? ¿No crees que es mucho? Sí, ¿no? No. La gente lo puede tolerar. Todavía estás en edad de hacerlo. Pero no me queda mucho tiempo. Muy bien. Ahora, vamos a la política y vamos a hablar de las cosas que han pasado en la semana. ¿Quién acá ve Game of Thrones, por favor? ¿Nadie? Tú ve. Acá tenemos un hincha. Augusto no ve Game of Thrones. Yo sí, la verdad. ¿Por qué? Pero ¿no? anunciaban mis hijos ayer almorzando, decían que ayer ya iba a haber bronca.
Sí, Que hubo. ya no se entendía, los zombies ya venían por acá, los del incesto por allá, y que ya la bronca arrancó. ¿Hubo bronca? Ayer fue además los dos primeros domingos estaban desilusionados, se sentían estafados porque no había habido la bronca. No, es que la bronca ha sido justo. O sea, si te buscan, o sea, digamos, si te gustan las batallas, ¿ya? En cine, en televisión, o sea, esto es algo así como, qué sé yo, ha durado 1 hora y 20 el capítulo, creo que son 70 minutos de batalla. Ah, o sea, sí están felices O entonces. sea, no, es que no te, todo lo que te puedo decir es poco. ¿Ya? Terminas, es como si tú te lo hubieras peleado. Y toda la vaina es bronca, es preparar la Bronca, cosa para la bronca. bronca, Luego la bronca, preparar las bronca, cosas para la bronca, siguiente bronca. bronca. No, claro, después viene la siguiente bronca, pero esta era como que la bronca. ¿Y quiénes ganaron? ¿Los del área del incesto o los zombies? Los del área del incesto, no has visto nada. Es mucho más que el área del incesto, hijo, por Dios. Es una cosa más importante. No te puedo decir porque hay gente que todavía no la ha visto y los spoilers y todos me gritan ya. Pero lo único que te digo es que vale la pena verla. Yo he visto la serie completa, ¿no? Yo me enganché en la serie por culpa de Marcos y Fuentes y de todos estos que hablaban de la boda sangrienta y la boda sangrienta. Ahí recién me he enganchado yo. Me vi toda la parte anterior, ¿no? Está muy bien escrita, muy bien pensada y muy bien hecha, muy bien realizada, ¿no? Son capítulos que cuestan pues millones de dólares y se firman en un secreto absoluto. Ahora, si yo fuera actor, sería difícil entender qué está pasando, ¿no? Porque en estas batallas aparecen pues miles de extras y no sé la cantidad de efectos que hay. No, he visto Para que tengas algunas una idea, partecitas, hay así. dragones que botan fuego. O sea, eso es mejor que cualquier Bueno, batalla. Los dragones de San Jorge botan fuego. Ya Si no, sé, ¿qué pero- cosas hacen los dragones? No, pero podrían no. Hay uno que en realidad bota hielo. ¿Ah, sí? Ah, tienes que verla, pues. En Game of Thrones. Ajá. Sí, GOT. es buenísimo. Pero bueno, aparte de esas noticias importantes que impidieron que todos veamos completos los programas políticos de anoche, porque además Game of Thrones va de 8 a 9 de la noche y se estrena para toda América, desde Estados Unidos hasta a nivel mundial. O sea, Claro. es el mismo capítulo a la misma hora. Y tienen en realidad una audiencia enorme, ¿no? Es de los grandes. Súper. De Y en los América grandes- Latina es, pero especialmente potente. Es de los grandes éxitos de HBO. O sea, realmente una inversión enorme que habla también de una forma de hacer televisión ya cada vez más distinta, ¿no? O sea, ya no son las grandes películas o los canales de televisión, sino estos promotores de contenidos que hacen, como Netflix, que los hace de manera Claro. independiente. Pero en fin, estábamos en eso cuando han habido bastantes noticias. Y creo que una de las más importantes es la encuesta de ayer y hoy de IEP. Encuesta que has comentado ayer en tu columna domingo, porque claro, ya la tenías de antemano, y que habla de lo que está pasando con un personaje que parece que ha sido olvidado en los últimos 15 días, que es el presidente Vizcarra. Entre el suicidio de Alan García y las revelaciones de Barata, como que el presidente desapareció de escena, ¿no es cierto? Pero además no solo desapareció de escena, sino que si bien su popularidad se ha caído nuevamente, ya no tiene la caída tan grande del mes anterior. Parece que se hubiera detenido un poco porque desapareció de la noticia, pero eso tampoco le conviene. ¿Qué está pasando con el presidente Vizcarra? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué pasó con el presidente que en diciembre del año pasado lideraba la lucha anticorrupción y ganaba el referéndum? Ya no queda mucho de ese presidente. ¿Qué pasó? Algo sucedió en el verano en que el presidente iba a una velocidad en el segundo semestre del año pasado, desde los audios en junio del 2018 hasta diciembre post referéndum, que iba con una viada muy grande, pero más que viada, él iba controlando y marcando el ritmo político y poniendo la agenda política del país. Algo sucedió entre enero y febrero que comenzó a desacelerarse y siento que a perder sentido de dónde iba su presidencia, y entonces expresiones de ello fue que comenzó a perderle interés a la reforma judicial, en el cual el Congreso no hacía nada y Vizcarra tampoco hacía nada para Se hacerlo quejaba notar. de Pero vez en cuando. muy suave, muy de vez en Sí, cuando, y cada no. vez menos Ahora, de vez en no, cuando. No, además, cada vez que se quejaba, salía un congresista del APRO del Fujimorismo y decía, nos están pechando. No sé. Oye, pero el pobre decía, por favor, ¿me pueden aprobar mi reforma? Y del otro lado, ¡ah! Le gritaban. Una cosa- Así es. Y luego la reforma política fue algo sorprendente, porque la recibe el 4 de marzo y pasa un mes y no hacen nada. Y parecería que como que le perdieron interés, no sabían qué hacer,
daban de tumbo en tubo y vino el cambio de gabinete. Y en esos 2 meses como que había alguna gente, como nosotros, que pedíamos un relanzamiento del gobierno. De decir, esto requiere el gobierno un segundo aire, replantearse más a fondo con lucha anticorrupción, reformas y mejor gobierno en áreas como seguridad y generación de empleo. Eso no ha venido ocurriendo y lo que ha venido coincidentemente es una pérdida de aprobación que ya en este mes no es tan grave, ya es 2 puntos porcentuales, es el margen de error de 44 a 42, Claro. es lo mismo ya Se casi que el detuvo. mes previo, pero es una presidencia que se ha como estacionado y como que yo veo lo más relevante es que no saben muy bien por dónde ir. Y entonces está en este punto en el cual se ha vuelto una presidencia que comienza a parecerse a la presidencia que tenía antes de junio del año 2018, A la de no de saber marzo. dónde quiere ir el presidente Vizcarra. Ahora, estos son buenos anuncios, que la opinión pública le dé señales de decirle al gobierno que sepa por dónde ir. Y con eso termino, para seguir conversando, es que creo que lo muy importante que el gobierno, espero que se dé cuenta, es que junto con eso el fujiaprismo se está reforzando y rearmando en el Congreso y viene con todo. Y este pedido de vacancia de la señora Jenny Vilcatoma no es que sea una persona desatada, que va por ahí. No, yo creo que siempre Jenny Vilcatoma ha sido usada como ganzúa del fujiaprismo, como globo de ensayo que la van lanzando a ver cómo abren espacios, pero a la primera que pueda, el fujiaprismo viene con todo y le devuelve al presidente Vizcarra, al punto que podría incluso desestabilizarlo, tal como lo hizo con Pedro Pablo Kuczynski. Y volvemos a la historia de siempre, con esta encuesta que ha salido ayer en la República, el viejo clásico, el gran clásico de este quinquenio es vacancia versus disolución del Congreso. Claro. Ahora, en el caso de en el tema del fujimorismo hay que decir varias cosas, ¿no? La primera es que parecía, también a diciembre del año pasado, enero de este año, que Daniel Salaverry daba una especie de golpe, se reconformaban todas las comisiones, donde ya el fujimorismo no tenía mayoría y por lo tanto los procesos de anticorrupción fluían más rápido, sobre todo en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y que eso iba a ocurrir en marzo, abril. Sin embargo, no ocurrió. ¿No? No ocurrió, Salaverry se echó para atrás. Y ha tenido declaraciones en las cuales ya no es el aliado de ocasión del gobierno, sino más bien el adversario. ¿Podría ensayar una explicación de eso? Mira, Daniel Salaverry ha demostrado ser un político muy sagaz, con mucha capacidad de estrategia, de movimiento, pero principalmente de oler bien por dónde van los aires políticos. Y la segunda característica es que junto con ser un muy buen político, parecería que una atribución suya no es la lealtad. No. Porque a la pobre Keiko, digamos que le metió un sablazo. No, Y y luego- bueno, y venía del APRA también. Claro, y luego a Vizcarra caminó con él y súbitamente se desenganchó con él. Mi impresión es que Daniel Salaverry sabe oler bien o sentir o percibir por dónde van las tendencias y en un momento se dio cuenta que el presidente Vizcarra era era un hot, Claro. estaba Estaba caliente, una caliente. acción que iba en alza. Se dio cuenta en un momento que Vizcarra venía en bajada. Entonces se desenchufa de eso y está buscando un nuevo posicionamiento. Ahora, hay dos hechos que, digamos, lo bajonean al presidente. Uno, esta historia de la empresa constructora en Tacna, que había sido proveedora de Odebrecht. Que no tiene nada de malo porque hay cientos de pequeñas empresas o medianas empresas constructoras en provincia, pero no tiene nada de malo que seas, te dicen por favor, movimiento de tierras en este tramo, ya pues para un consorcio que Lógico. construye desde Lima no pasa nada. Pero eso lo bajoneó por una razón, porque él dijo que nunca había trabajado para Odebrecht, lo cual era técnicamente cierto, porque había trabajado por un consorcio, Pero realmente falso. pero claro, pero ante el público ahí es la misma cosa, ¿no? Esa fue la primera bajoneada, que fue un poco fuerte, y la segunda que ha venido en estas semanas es, aclare usted el tema de la sucesión presidencial. Usted fue desleal con Kuczynski, ahí hay cosas que no se han contado, ha habido mucho secretismo, teorías estas como que no entiendo por qué Vizcarra iría a buscar a Philip Bates a su casa para pedirle que lo haga presidente, pero en fin, ya, pero lo que están diciendo es, acá hay una historia que no se contó, un poco como cuando Keiko salió y dijo, perdón, si se ha reunido en secreto conmigo. No le funcionó a Keiko para nada, pero sí hay esos dos hechos como, digamos, punta de lanza de un ataque que viene siendo sostenido, como dices tú, en este rearme del fujimorismo.
lo más curioso y paradójico es que sea el, el fujimorismo el que lo acuse a Vizcarra de haber participado en tumbarse a PPK. Claro. Sí, claro. Cuando ellos eran, Ellos- digamos, no sé cuál. Promotores es poco, para usar ¿no? tu imagen de los Game of Thrones, ¿quiénes eran? Caminantes los blancos. zombies, los del incesto, no sé cuál de las fuerzas era la que estaba peleando. Los caminantes blancos. Los caminantes. Los caminantes blancos. Y claro, y parece evidente que Vizcarra estuvo entusiasta con esa posibilidad. Claro. Ahora, todo fue dentro de un cauce, digamos, político, Así y en es. el cual el presidente Vizcarra pues debería, creo, aferrarse a su verdad, que es la que él se ha construido, y seguir jugando. O sea, Claro, ¿qué va a hacer nosotros ahorita? lo dijimos desde el primer día. O sea, es imposible que el señor estaba en Ottawa bajo nieve y lo llamaron por teléfono y dijeron, aló, eres presidente, vente a Lima. No puede haber sido Claro. así. Él defiende que lo que él dijo fue, si es que renuncia Pedro Pablo Kuczynski, tú vas a renunciar, y él No, dijo no. no. Y que cuando fue la señora Mercedes Arauz con la carta de renuncia, cuando ya se producía la renuncia de PPK, él le dijo, eso lo abro, Mechita, eso lo abro con Pedro Pablo. Claro. Y que se reunió con Pedro Pablo, el señor Martín Vizcarra, y que ambos acordaron que lo mejor, los dos, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, es que siguiera adelante Martín Vizcarra, sospecho bajo un cálculo de Pedro Pablo Kuczynski, que entre que sea presidente Martín Vizcarra o que sea Galarreta, pues es evidente que a todos les convenía que sea Vizcarra. Así es. Bueno, hasta ahí, esas creo que son los problemas que por lo menos son evidentes en el caso de Vizcarra, pues no hay nada más que lo pueda tener tan preocupado, Nada. tan bajoneado, ¿no? Bajoneado es la Pero palabra. si no se da cuenta, tengo la impresión que el fujiaprismo va con todo a repetir la escena, y en este contexto, con esta pérdida de aprobación ya tan fuerte que tienen, y ya quedando poco tiempo, que pueden estar tentados de tumbarse al presidente Vizcarra. Y el presidente Vizcarra ya vio la película en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que era Claro. su compañero de forma. Entonces sería muy absurdo que el presidente Vizcarra no respondiera, y tengo la impresión que vamos a ver en breve ya un cambio de estrategia del gobierno para ponerse más fuerte con el fujiaprismo, y ¿Ah, que sí? vamos a volver otra vez al nivel de actitud del gobierno que ¿Y eso veíamos por qué en es? julio. ¿Porque ya viene julio? O sea, presidente solamente funciona en el segundo semestre del año. ¿Qué Porque- cosa pasa acá? Porque el presidente Vizcarra reacciona ante un indicador que es fundamental, que es lo que pasa con las encuestas. Ah, sí. Y que no está en sentido mal, en sentido de que un presidente que no tiene ni bancada ni partido, solo tiene relación con la opinión pública. Si su aprobación cae, lo que va a hacer el fujiaprismo con solo 10%, pero con los votos en el Congreso, es atacar con todo. Y no te quepa la menor duda, creo yo, no sé cómo lo ven, que la mesa directiva la recupera el fujiaprismo. Así es. En eso están. Vamos a ir a la pausa. Nadie se mueva porque tenemos un montón de cosas para contar. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Estábamos haciendo un paralelo entre Jon Snow y el presidente Vizcarra. Y pucha que no. Es que a Jon Snow en la serie Game of Thrones siempre lo salvan las mujeres, pues. ¿No? Ahora ya tiene 10 mujeres en el gabinete. Martín Vizcarra. Tal vez haya un cambio, no lo sé. Pero Vamos a ver el siguiente capítulo. el siguiente capítulo de la serie. No, lo que sucede es que al inicio, cuando entró Salvador Solar, algunos ministros me dijeron, no, nos han pedido que no tengamos una actitud de pelear, de confrontar. Entonces, ¿para qué están? O sea, no entiendo. ¿Para qué van al gobierno? O sea, si tú me dijeras que viviéramos en un país donde no hay nada por lo cual pelear, bueno, ¿no? Pero vivimos en un país donde hay 100 cosas por las cuales pelear. Desde una reforma de la justicia, una reforma política, y estoy hablando de ese tipo de peleas, de convencer a los demás de que esto es bueno para todos. Pero no los vemos Pero ¿sabes enganchados qué pasa? en Es que ninguna pelea. Es tan evidente lo que está ocurriendo, me parece, que el gobierno tiene que reaccionar porque no le va a quedar otra. Y también es cierto que el fujimorismo, si algo no ha demostrado, es sagacidad. Son gente muy torpe y que revela su estrategia de una manera muy, muy, muy clara. Ayer vi un pedazo de la entrevista que le hace Enrique Castillo a Galarreta, después de llegar del teatro,
Y la verdad que te revela todo esto, de que va a ir con todo contra No, el y gobierno. ahora, con una, Y lo cargan al sector de educación. claro, y con una ideología muy extraña, sobre todo viniendo de la reta que venía del PPC, ¿no? Que podría haber sido un poco más moderado. L- Hemos visto lo que ha pasado en España anoche, que creo que es interesante. El partido político Vox, que es más o menos como acá una mezcla entre Antauro y el aposento alto. ¿Ya? Entonces, claro, pues o sea, mete todo lo radical que tengas en una sola canasta y lo metes ahí. Como si Antauro lo metieras al aposento alto, más o menos. ¿Ya? Y ese es el programa que hoy día el fujimorismo quiere tener. Una radicalización hacia la derecha más reaccionaria de Ahora, verdad. de repente ahí encuentra un espacio para poder crecer. Claro, es que muchos creen que Bolsonaro es repetible en el Perú. Nada es repetible. Los de Vox trataron de repetirlo en España, mira qué mal le fue. ¿no? Y mira que a mí me gusta algo que Vergara dijo, ¿quieren un Bolsonaro? Va a venir por la izquierda, podría ser. Exactamente. Un Cerrón, una Dubiri, por ahí. Exactamente. Por acá no va a haber un Bolsonaro de derecha ni de casualidad. Entonces, si te radicalizas, el movimiento ¿cómo se llama? Contigo, lo que eran los Pepe Causas, ¿no es cierto? También, saludando a Vox. Salvador Heresi saluda ¿Ah, sí? al líder de Vox, claro. Pero es que ese contigo se llama, ¿no? Contigo, sí. Es Conmigo. una mazamorra impresentable, Conmigo donde se ya llama. su exponente Jorge Castro ayer se ha presentado como un desalmado total, Oye, qué que le roba barbaridad. a sus trabajadores. Además le roba De manera ripio, miserable. o sea, la luz, el alquiler que él mismo le cobra el alquiler de su local Claro. y con la plata de su Y trabajadora. pobre Cheput, que es el líder de esa bancada que cree que lo va a llevar a la presidencia Sí. de cualquier cosa. Del Congreso, de la República, De la PAFA. del Deportivo Municipal, que está casi ya en la última lona. Que es el presidente de algo. No le viene un edificio a Cheput que lo puedan ser presidente de la Junta De propietarios. de propietarios. Lo haría muy bien, ¿eh? Porque le gusta Habla bonito. cualquier cosa para cualquier circunstancia. Claro, ¿no? Pero lo que es increíble Ayer es se que- quejaba amargamente que la portada de la República, que daba cuenta que 80% más desaprueba el Congreso, es una portada golpista, decía No lo puedo el creer. señor Cheput, en alianza con los Vox peruanos, algunos de los cuales viven en España y mandan desde allá sus mensajes. Eso es increíble. O sea, sí es preocupante, y a todos nos tiene que preocupar, que el 70% de la encuesta de ayer de IEP diga que no tiene ningún problema con que disuelvan el Congreso. Pero ningún problema. O sea, es el mismo, piensen ustedes, casi 90% del país que votó para que no se reelijan estos congresistas. Claro. O sea, la gente está molesta, pues. O sea, a ver, ¿cómo le explicamos a los 130 congresistas? La gente está molesta. Y está molesta con ustedes. ¿Por qué? Porque no hacen bien su trabajo. O porque no demuestran que su trabajo valga lo que están pagándoles. Así de simple. No lo demuestran. No lo demuestran. Si usted, el peruano, miren, yo sí creo que es bien generoso. Hay gente que dice, no, nadie va a aceptar que en el Estado se paguen buenos sueldos. No es eso. Yo siempre pongo el ejemplo de La Haya. Cuando hubo que contratar abogados internacionales para defender los límites marítimos del Perú, y costó plata, porque costó lo que tenía que costar internacionalmente, nadie dijo ni mu. O sea, bien pagado. Bien pagado. El Perú sacó miles de kilómetros cuadrados de mar, bien pagado. Tú pones el ejemplo de Laya y pongo el ejemplo de Gareca. Gareca, bien Que le pagado. paga un tremendo sueldo competitivo a nivel internacional y alguien pregunta ¿cuánto gana Gareca? No. Debe ser lo que debe ser, porque Debe además ser. da resultados. Bien pagado. O sea, es No es que la gente quiera retasear sueldo, lo que quiere es gente que lo que se le paga rinde un resultado. Claro. Y la verdad, cuando uno ve a gente como Jorge Castro, Jenny Vilcatoma, el mínimo te parece un exceso. claro, El el sueldo sueldo mínimo, mínimo. claro. Ya, El ya sueldo mucho. mínimo. Ya. Claro. No, y además tú no quieres congresistas de sueldo mínimo, quieres congresistas que les paguen bien pero que hagan un buen trabajo. O sea, si el presidente de la República propone una reforma política, supongamos con poco entusiasmo, pero que la propone, ¿por qué no la están debatiendo? ¿Y por qué no está el presidente todos los días destacando, como lo hacía antes, que iba de Claro. plaza en plaza, iba destacando el tema? Algo ocurrió ahí que se tiró atrás en todo y como que comenzó a ver la política de otra manera. Pero me parece que los hechos lo van a forzar por un espíritu de supervivencia a volver a ser el Además- presidente del además, segundo semestre del año pasado. De una contradicción, no propone la bicameralidad. Cuando él había Él la defendido, propuso, él la y cuando era lo que propuso. la gente ya había aceptado. Claro. Y no me digan que la gente ha votado en contra de esa bicameralidad, votó en contra de la bicameralidad con trampa de Mulder y Rosita Bartra. de Bartra y de Salgado. Claro. Contra esa viveza que metieron. Claro, pero es que es lo que digo, la contradicción, o sea, ¿sabes lo que aparece? Que no tiene convicciones.
que se parece al Vizcarra del primer semestre del Así año es, ya pasado. no tiene convicción. O sea, yo Pero soy ya llega presidente. junio. Ya llega junio y todo Es cambia. como eso que, no, que funciona. Tac, tac, tac. Claro, ya viene el péndulo. Claro. No, lo que tiene es que el cambio de clima, el cambio de clima Claro, de repente, ¿no? Cuando arranque el invierno, En el verano no funciona. 23 de junio arranca el invierno, y ahí, no, el otoño ya comienza, y para invierno, ahí sí. Y la primavera le cae muy bien, pero de ahí ya no. No, es algo muy extraño. Acá lo tenemos, como digo, a cuadra y media, y decíamos la otra vez, no, el miedo se vuelve hasta acá. ¿A qué le tienen miedo? Como te digo, solamente hay dos cosas en que los pueden fastidiar. Su empresa que prestó servicios. Eso no tiene nada ya, que- no, es no es lo más absurdo. Ya, Y pero, el otro que haya participado en la sucesión presidencial. Bueno, ya, Ya, y- en todo, mira, hasta incluso puedes no calificar moralmente que estaba mal, Claro, etcétera, claro. pero legalmente, que es tu mundo que te gusta, no es una acción política. No hay Y tú ningún- puedes juzgarla a no hay favor, en nada. contra, pero actuaron políticamente. claro. Entonces, Como puede actuar políticamente el fujiaprismo de decir, quiero usar los instrumentos de la Constitución para tumbarme y Claro. armar una Ahora, vacancia. ya creo que les quedó claro a los apristas y a los fujimoristas que el señor Vizcarra no dispone la cárcel de nadie. O sea, si lo tiene a PPK con arresto domiciliario hoy día y con prisión preventiva hasta el fin de semana, no dispone la cárcel pues de nadie, ¿no? O sea, eso está claro. Porque claro, lo que ellos quieren es que saquen a Keiko Fujimori, que Vizcarra saque a Keiko Fujimori. O como Alan García pedía que Vizcarra no lo persiga. Entonces, si Vizcarra no te persigue un poder judicial que ya no puedes controlar. Porque en la lógica del APRA, como García y como los congresistas que quedan, ellos sí controlaban el por eso, Poder pues, Judicial. claro. Entonces, ellos creen que todos los presidentes dominan el Poder Judicial. Claro. Y creen que el Poder Judicial es y la Fiscalía la alfombra que usan y los ¿Qué robots usaron? como de hecho lo tenían con Chávarri. Chávarri era el hombre del fujiaprismo en el Ministerio Público para hacer lo que les diera la gana a Alan y Keiko. Y los anteriores también. También, claro que sí. ¿Acuerdas de Peláez Bardales? Por favor, claro. Le hizo una investigación a la medida. Eso fue divertidísimo. Te hago tu investigación para probar que no te has enriquecido ilícitamente. Ah, ya, perfecto. Te creo una cosa decidida y ya no te pueden investigar por eso. No, genial. Pero, bueno, regresando a estos días. El presidente, claro, tú has dicho que hay información de que podría venir un cambio. No, lo siento, que los hechos van a llevar al gobierno a darse cuenta de lo que tiene que hacer. Y que van a pasar como en esas etapas. La primera respuesta que seguramente va a haber es, tenemos un problema de comunicación. Sí, ya Es la están manera diciéndolo. como, así, Ya lo todos sabes. los políticos siempre recurren a eso. Cuando tenemos un problema de comunicación es como decir, somos tan buenos pero no sabemos contarlo. Ya, Claro. La segunda etapa es ya reconocer que algo están haciendo mal y van a tener que responder como es evidente. Mira, el guión está sin guión, con guión. Está clarísimo. Lucha anticorrupción a fondo. Y dar, Diego, por tú, ejemplo, en bro. este momento, ¿qué significa lucha anticorrupción a fondo? Darle los recursos que está pidiendo Vela para poder trabajar bien. Entonces, decir, vamos a duplicar el presupuesto de la oficina de Lava Jato. Ok. Segundo, reforma política y reforma judicial. Tercero, mejor gobierno en seguridad y en generación de empleo. Y generación de empleo está clarísimo. Este es un gobierno que está parado. No sabes la cantidad de empresas con las que converso que te dicen no toman decisiones en los ministerios del área de la producción en general, no están decidiendo, está parada la inversión privada y la inversión pública. Y eso es generación de empleo. Mira, hoy día hay un aviso en el comercio que a mí me ha llamado la atención. No sé si tengan razón o no. Un aviso a toda página de una empresa de café en Loreto. ¿Ya? De cacao fino en Loreto. Que lo único que están pidiendo es una cita con la ministra de Agricultura, que ya se la dieron para este viernes y han sacado el aviso para que no se las cancele. ¿Ves? ¿Ya? Porque se las ha cancelado 20 veces y lo que dicen es, lo único que queremos es que evalúen nuestro PAMA. Nada más, una empresa formal. Nada más. Y ya, nada más. Y no se atreven a hacerlo porque hay seguramente fuerzas ambientalistas que no creen pues en el cacao. Pero que nos den una respuesta. Somos Así una empresa es. formal. Este es un gobierno que está parado en la parte Parado. productiva por Me indecisiones encantó el aviso, ¿eh? de los ministerios. Y no es lógico, con tanta turbulencia, con tantos cambios que hay permanentemente, no se asientan en el puesto y no responden a problemas que plantea cotidianamente el sector empresarial y la inversión pública, que va Claro. muy lenta. Muy lenta también. Muy lenta. Muy lenta. Está viendo la plata. Lo que tú decías, si tienes la plata y no la puedes gastar, qué terrible. A mí me das la plata, yo me la gasto bien rápido, ¿no? Acá, ¿no es cierto, chicos? Nos dan plata y la gastamos en 2 minutos. Pero el Estado no sabe cómo ¿En qué? gastarla.
¿En qué pucha? Una vez a un gran jugador peruano que era Perico León, de la Alianza Lima, Alianza Lima para variar estaba en un problema pues bien grave de plata, como siempre en la vida. Y le pregunta a Pocho Rospigliosi, y Perico, ¿qué hacemos con el déficit? Compramos más chimpunes, don Pocho. O sea, se puede gastar más plata, es claro. Qué barbaridad, eso le digo. Compremos más. Y bueno, en el caso de Vizcarra, pues podría comprar más, ¿no? Más chimpunes podría comprar. Tiene para comprar, ¿no? Y no lo hace. Y eso es una cosa que la gente dice, pero ¿por qué no hace lo que tiene que hacer? Ahora, sí es verdad que el Estado en muchas cosas está parado. Y sí es verdad que el Estado ha sido capturado por mafias. Ha quedado bastante claro que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha sido francamente un nido de ratas, pues porque no, o sea, ahí tú, no sé, destapas cualquier cosa, un pedacito de asfalto y debajo hay un choro. Es una cosa de locos en todo el país. O sea, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha sido no solamente, no estamos hablando de este gobierno, estamos hablando de la historia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro. Ha sido un botín. El que capturaba el 10% lo capturaba todo. Eso ha sido un botín, ¿no? Sí, pues. Ya. Entonces, eso, y él ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones. Y se supone que él denunció a la mafia, etcétera. Bueno, pues tiene que hacer una reestructuración en ese ministerio a fondo. Y tal vez sea, eso hay que decirlo, un ministerio demasiado grande. Es probable. Porque Transportes, Comunicaciones es enorme. Porque Comunicaciones ve desde los es un ministerio que te ve desde el celular hasta la carretera. Es todo un mundo. Así es. Y transportes son... Uno piensa a veces, por ejemplo, el caso de María Jara es una buena profesional, más enfocada de lo que es el transporte urbano. Exacto. Pero hay transporte portuario, hay todo lo que es multimodal, aeropuertos. Y está la parte de construcción de infraestructura. Claro. Que es enorme. Entonces, claro, tienes toda la parte de infraestructura y toda la parte de regulación de todas las modalidades de transporte urbano y interprovincial, pasajeros y carga. Y además tienes todo un Ministerio de Comunicaciones que, como les digo, regula desde los canales de televisión, las radios, hasta los celulares. Entonces siempre que le preguntaban al anterior ministro, decía, oiga, ¿y esto? Es un ministerio muy grande. Muy grande. Y los brevetes, muy grande el ministerio. Y la RC, muy grande el ministerio. Todo era muy grande. Entonces, claro, es pues muy grande. Tiene muchas cosas. Y lamentablemente, a veces la capacidad de la administración no da para manejarlas todas, ¿no? A la vez. Y ese es un problemón. Pero en fin, podría planear el presidente una reforma del Poder Ejecutivo, que la necesita también a gritos, ¿no? Claro, pero es que a veces, ¿sabes qué cosa me da? Ya creo que con la reforma política y la judicial tienen buen avance. Y lo otro es que la palabra reforma cada vez me da más miedo porque nunca acaba ocurriendo nada. Por ejemplo, pensaba en reforma laboral, más que hablar de reforma laboral, ¿por qué no van paso a paso? Claro. Ya no hablen de la reforma, porque cuando hablan de la reforma, no se entiende nada. Una vez hablaban de la reforma del Estado y me invitaron a trabajar en eso. Le dije, mira, reforma del Estado acá no va a haber. ¿Por qué no aprendemos la reforma del estadio? Claro. Más sencillita y se hizo un nuevo estadio. Está bien. No, en todo caso, la reforma laboral tendría que ser, discutamos la estabilidad laboral. O discutamos la CTS o las vacaciones, ¿no? Una cosa mucho más acotada. Así es. Si no nos volvemos locos. Pero en fin, ahora, regresemos a nuestra semana pasada. Barata habló, dijo un montón de cosas. Algunas ya las había dicho, otras no, la verdad. Algunas han sido muy graciosas, ¿ya? Sobre todo por enterarnos las chapitas, por ejemplo. Que te pongan de chapa almohadita. Tiene su gracia. No, la verdad que sí, no. Deja, bien, he visto las fotos del pescado. El pescado y el pescado sí parece. El pescado parece un trambollo, ¿no? Tiene cara de trambollo, sí, pues. Entonces yo miraba y decía, almohadita, chalán. Todos son bien puestos. Bien puestos. El almohadita me pareció genial. Bueno, es que también, de verdad, piensa nomás, la chamba en la división de operaciones estructuradas al mando de la caja 2 debe haber sido una chamba dura para Odebrecht. Entonces, ¿cómo podían así en el coffee break? Oye, pues le ponemos chapas a lo que estamos coimeando. Claro. Y se divertían poniéndoles. Dice que los diálogos en esa parte han sido tan graciosas como los recuerdos de Barata de las cobranzas coactivas de Alejandro Toledo, ¿no? No, esa frase va a pasar para la historia. Esa frase fue paga. Oye, Barata, paga, carajo. Pero no lo estás diciendo bien. Me lo imagino. Es con oigo, Boroto.
Vi un Poco. comentario de Coqui Bruce en las redes que era la palabra soborno nunca mejor usada para Toledo. Soborno. Claro, todos con no. Claro, entonces, sí, pues, tienes ganas de que al final de cuentas todo esto caigan, pero la cosa va a demorar. Y también es cierto que Barata todavía tiene mucho por contar, ¿no? Sí, Mucho pero va a detalle. haber otra ronda. No, todavía no lo han planeado. No. Porque, Su mira, abogado, ese señor Kaufman, qué solvente, ¿no? O sea, un tremendo abogado. cuando A mí me contratas gusta un ver abogado. profesionalmente ¿no? Este tipo de personas. Este Kaufman es un tremendo abogado, ¿no? Claro. ¿Qué le parece el audio que ha grabado el señor Erasmo Reina? Ruin. Frase, antiético, ruin, clandestino. Ya quedó. Vil, claro. Y se desarmó todo, ¿eh? Todo. Y se desarmó todo. Ya he visto a Del Castillo y Mulder que siguen repitiendo. Ya ven que no. Ya, Ahora, zapa vamos a nomás. hablar de ese tema. ¿A qué atribuyes eso? ¿Al duelo? ¿Está en la primera etapa de negación? Yo también creo tal vez que está ¿Qué cosa? Que estén repitiendo. que Alan es inocente, que no se ha probado nada, que nadie ha dicho, oye, pues el señor ha dicho que son los Maiman de Alan García, entonces ¿de qué estamos hablando, pues? ¿No? Yo lo escribí antes de que hubiera esta decisión trágica del expresidente Alan García, y era que uno de los mayores problemas del APRA era hipotecar el futuro del partido al caso de Alan García. Sí, pues. Y claro, de repente están en la etapa de duelo, pero va a haber un momento en el cual que tienen que salirse de eso. Y yo creo que ahí hay un discurso que es muy interesante, que es el de Carlos Roca. Una gran columna que le leía a Carlos Sí. Roca en La República a los 2-3 días de la muerte de Alan García, donde hablaba de eso, de cómo el partido tenía que mirar más allá de estos hechos, donde es evidente que uno puede, vamos, no lo quiero poner, pero lo diría con claridad, es muy claro, y así lo piensa la mayoría de la opinión pública en una encuesta que sale Claro. hoy día, el suicidio de Alan García tiene que ver con lo que iba a revelar Barata. Así es. Ahora, Roca siempre ha sido, digamos, un marginado dentro del APRA, ¿no? Siempre ha sido aprista, pero siempre... es un caballero, siempre, una persona decente. muy, muy decente. Y eso lo distingue de mucha de la gente del APRA, lamentablemente. Así es, pero siempre por esa razón lo han maltratado, lo han marginado, no lo han dejado surgir políticamente. Entonces, lamentablemente, hoy su posición, tal vez en la interna sea mayoritaria, pero hacia afuera no es uno de los voceros. Los que hablan son, bueno, los que están en el Congreso, más Omar Quesada, y todos salen a decir, está probado que Alan García es inocente. ¿Está probado? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo también... Son esas declaraciones que ya, como dice, como si no puedes convencerlos, confúndelos, ya, así, ¿ya? Entonces tú te quedas pensando, pero ¿en qué parte está probado? Yo no veo que esté probado eso. Está probado en la aspiración y los deseos que ellos tienen, Bueno, porque por eso tienen que mandan a la- construir una historia que le dé este sentido a lo que ellos, ya no Alan García, a lo que ellos han sido, porque los señores Mulder y Del Castillo, Velázquez, ¿qué quieren decir? La parte alta del APRA se dedicó a blindar a Alan García. Mira, la comisión Lava Jato cada vez queda más evidente y más desnuda como un mamarracho, pero como un blindaje evidente que hace una estafa al país. Vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos con Augusto Álvarez. No se muevan, estamos hablando de los acontecimientos políticos. Hemos empezado por el Poder Ejecutivo, ahora estamos y el Congreso, por cierto. Lavallato ahora, regresamos con más. Hay preguntas, señor Rosamariya. Preguntas, un montón de preguntas. Es otro precio. Ah, ya. Vamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa. En Chimbote, RSD Radio Santo Domingo. Arequipa, Radio San Martín. Cusco, Radio Veritas. Ucayali, Radio Cepagua. La Convención, Radio Quillamamba. Madre de Dios, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Radio Huánuco en Huánuco. La Voz de Ayacucho en Ayacucho. Radio Pública en Puno. Radio Moro en Ancash. Radio Cumbre en Huacayo. Radio Milenio en Satipo. Radio Estación Solar en Abancay. Radio Oriente en Yurimaguas. Radio Los Ángeles en Chota. Y AM Tagua nos ponen los podcasts. Rosamariya. Preguntas, a ver, ¿qué tenemos? Bien. Muchas preguntas, muchas preguntas. Sí, hay de todo tipo. Jaime nos pregunta para Augusto Rosamariya. ¿Vizcarra puede directamente aumentar el presupuesto del Ministerio Público? Caso contrario, ¿cuál sería el mejor procedimiento? No, directamente no puede. No sé. O sea, miren, a ver, la Ley General de Presupuesto es una autorización para gastar. Es el límite de lo que puedes gastar. No significa que te lo vas a gastar todo. Significa que ese es el límite que puedes gastar.
se te fija un presupuesto, pero luego por créditos suplementarios tú puedes pedir que se te aumente el presupuesto. Entonces, si el Ministerio Público pide aumento de presupuesto y el MEF no se opone, ¿no es cierto? Eso debería tramitarse muy rápidamente. Si el MEF se opone, no se tramita pues absolutamente nada. Entonces, lo que necesitan ellos es la autorización del MEF para que esto se tramite. Y hay determinadas partidas que pueden afectarse para que puedas, digamos, derivar hacia el Ministerio Público algunos recursos. Pero no es que a sola firma te doy la plata, ¿no? Pero digamos que el requisito es que el gobierno quiera hacerlo. Así es. Y luego pasas por el Congreso y apruebas un crédito suplementario. Los créditos suplementarios se aprueban por el Congreso. Next. Ese era fácil. Next. También pregunta María, analicen por favor las razones que podría tener Vizcarra para no actuar. No sabemos. ¿No será que lo tienen chantajeado? ¿Pero con qué? Esta pregunta ya fue respondida. Sí, esa ya fue respondida. Sí. Pero vamos a hablar un ratito. Yo voy a hablar más tarde sin guión de eso, pero creo que es un tema importante. La encuesta que ha sacado IEP ayer era sobre la popularidad del presidente, este 80%, 70% que está dispuesto a que se disuelva el Congreso, etcétera. Pero hoy día sale un cuadrito bien interesante, bien atrevido, sobre el suicidio de Alan García. Pero hay que entender que el suicidio de Alan García, además de ser un acto personalísimo, es un acto político. O él pretendió que fuera un acto político, ¿no es cierto? Y él lo planteó así, creo, en su carta. Lo plantea así claramente, es un acto político. Muy bien. Bueno, políticamente tendría que haber tenido, la palabra no es aceptación, pero tal vez una aceptación no, pero sí un reconocimiento de que era un acto heroico, que una persona inocente se había quitado la vida, o así lo han querido presentar los apristas, para salvar su dignidad. ¿Ok? Los resultados de la encuesta dicen una cosa muy diferente. Si esa fue la intención de Alan García, las cosas no salieron para nada bien. El titular es: un 83% considera que García se suicidó por avance de investigación. Claro, que bueno, era más o menos evidente para todos, pero verlo en blanco y negro es más duro, ¿no? O sea, ¿qué piensas de eso? Que para el APRA es muy complicado, porque García es una figura política central en lo que ha sido el APRA de los últimos 30, 40 años, Claro. que surge como en los del año 80. 80. ¿No? Surge en 78 y ya, Claro, a ya la es líder del APRA el 82. Claro, a la muerte de Aya, el que retoma el liderazgo es Alan García. Sí, lo que pasa es que además Alan García toma el liderazgo del APRA en un contexto en el cual el APRA había caído en manos del narcotráfico, del Lambert. Entonces él irrumpe como una fuerza contra eso y en unas movidas, dicen que hubo, como siempre ocurre en el APRA, en los congresos, movidas raras, y él se hace del partido del 82 y de la presidencia, de la candidatura y la presidencia del 85, y desde ahí es el líder indiscutible del APRA. Lo que tiene que haber es alguien nuevo o algún colectivo dentro del APRA que con decencia, con ética, luche contra eso y ponga nuevas banderas. Tienen que construir una argumentación para eso, pero es una argumentación que no puede basarse en la defensa de negar lo obvio. Claro, pero lamentablemente no lo están leyendo y hay que hacer hincapié tal Pero vez... es muy pronto, ¿no? O sea, creo que Tal vez, es muy claro, pronto para... Está muy fresco, o sea, y el suicidio de tu líder político es un hecho muy duro, muy de shock. Ahora, la mayoría de los sentimientos de las personas respecto a este suicidio han sido negativos. Sí, claro. 41% tienen sentimientos como vergüenza, decepción. Hay varias palabras acá interesantes. Rechazo, palabras duras, ¿no? Enfado, ira, cólera. 41%. Neutras, como indiferencia, me da lo mismo, no siento nada. O sorpresa, 26%, y 20% sí tienen relaciones solidarias, ¿no? O sea, me da pena, 17%, compasión, 3%. Ahora, no son una u otra. Claro. Yo siento compasión por y respeto suicidio. por una muerte así Claro. tan dura, ¿no? Pero también te puede Pero parecer... también entiendo por qué lo hizo. No, pero también te puede parecer que qué decepción, me hubiera gustado que lo juzguen. Ya, ¿qué decisiones toma cada persona? No, en los yo lo sé, momentos pero digamos, tú podrías tener 3 de complicados? estos sentimientos. O sea, estoy decepcionado porque querían que lo juzguen, pero le tengo compasión. Claro. ¿No? Claro. Las dos cosas pueden ser. Duda, esta es genial. Duda, desconfianza, no cree que haya muerto. Felizmente es 3%, ¿ya? Pero yo creo que en Twitter son 30%.
todos los días me mandan alguna cosa Es que en Twitter absurda. pasan cosas raras. Es un mundo paralelo. Un mundo ¿no? paralelo, En el oye. Facebook Acá también. está, acá está el video. Un video viejísimo. Hoy en la mañana me pasaron uno. Un video viejísimo que es en Nueva York. Pues no, está caminando en París. No, es viejo. O sea, ay, por Dios. El otro día entré a un restaurante y un grupo de señoras me preguntan, pero dinos la verdad. ¿Está vivo? Ya, yo no las quise desilusionar. Le dije, por supuesto que está vivo. Y esto, ¿sí? Señora, ¿qué le voy a discutir? Si le digo que no está vivo, me va a decir que por qué lo cremaron, que por qué no sé qué, que por qué los hijos sonríen, que no, lo que fuera. Nos vamos a pasar una hora discutiendo. Mejor la hago feliz, le digo que Elvis está vivo y se acabó el problema. Y que están parando todos juntos con Juan Gabriel. Pero felizmente la encuesta es 3% nada más. De verdad, pues porque ya que te queda, no puedes discutir. O sea, cuando las discusiones son como decir inconducentes, porque yo no la voy a convencer de que está muerto, Claro. ¿para qué? Tú dices, no, sí señora, por supuesto, está vivísimo, ya está listo, se acabó la discusión. Ya, y pueden ir diciendo, sí, nos ha dicho que está vivo. Claro que te ha dicho, ¿qué más te va a decir para que la dejes en paz, por Dios? Y no saben, opina 6%. Así que complicado el caso, ¿no? Ahora, el Creo 60% que París y cree el APRA tiene como que encontrar su camino. mirar para adelante. García fue, además creo que nos va a costar en el Perú acostumbrarnos a que García ha muerto, porque fue una figura central en la política peruana para bien o para mal, donde lo ubiques, pero cualquier análisis de la política peruana pasaba por qué es lo que va a responder, a hacer Alan, pero también es cierto que ya era un político que ya estaba políticamente liquidado. Sí. Es decir, ya en la elección pasada saca 5%, o sea, ya no era un político que venía en alza, al contrario, era un político que venía de caída desde que sale del gobierno, el 2011. Salió muy mal del 2016, ¿no? Sí. El debate con Popi fue espantoso Como que para fue él. el hito crucial donde fue como que la liquidación política de Alan García, ese Ese debate, ¿no? Y me da la impresión que para García una frustración, era el tema de lo que iba a hablar Barata, pero también es la sensación de que ya no iba a volver a ser presidente nunca más. Que era imposible para alguien como él, que sospecho que era una persona que sentía que su misión en la vida era ser presidente y luego tratar de volver a hacerlo. Pero cuando se da cuenta que ya hay una constancia, un contexto en el Perú que ha cambiado y que ya nunca va a ser, debe ser una cosa de frustración muy grande. Pero siempre tenía... Miren, cuando él sale el 90 del Perú, del poder, después del 92 sale del Perú, ninguno de los que vivimos en esa época hubiéramos podido creer que Alan García iba a volver Claro. a ser presidente. Y él mismo igual, ¿ah? O sea, él tampoco lo hubiera podido creer, porque su gobierno fue un desastre, pero de verdad, un desastre que la gente joven lo han escuchado sus padres, pero no tienen una idea, o sea, Y el país fue muy generoso de darle una segunda oportunidad. para que volviera a las andadas, como digo yo. Claro. Para que después descubriéramos que había vuelto a las mismas andadas. Entonces, ahí sí había una frustración del país, como dicen, una decepción, tiene 12% en la encuesta, es el sentimiento más extendido de todos los consultados. Bueno, también tristeza y pena tiene 17%, ¿no? Indiferencia tiene 17%, pero de los que son negativos, contrarios, es decepción 12%. ¿Por qué? Porque la gente quería que lo juzguen. Claro. Lo que la gente quería era un juicio. O sea, no me importa cuál es el resultado del juicio, pero por lo menos esta vez, júzguenlo. No como la vez pasada que se fue, prescribió todo, regresó. Bueno, lo cierto es que García al final nunca dio la cara ante la justicia, ni la otra No, vez ni esta. ni La esta. otra vez porque estuvo fuera y prescribió el delito y esta vez porque se Esta quitó la vez vida. controló la justicia muy bien durante todo el periodo de Humala. O Sí, sea, claro. Sergio Tejada se volvió loco con Alan García, que le metía amparos todos los días y los ganaba para no ir a declarar a la megacomisión. Y hay que reconocer que en medio de las dificultades, la megacomisión y la comisión de Juan Pari, con poca plata, bastante menos que Rosita Bartra y su comisión Lavallato, por lo menos dieron algunas luces de lo que había pasado en ese periodo. Claro. Algo. O sea, no sabríamos nada de los narcoindultos si no fuera por la comisión de Tejada. Y no sabríamos casi nada de Transportes Don Reina si no fuera por, bueno, Daniel Llovera, pero también por la comisión Pari, Claro, claro. que comenzó a ver que, en efecto, esta empresa de transporte de los hijos del secretario de Palacio, pues tenía una cantidad de contratos que no parecían acorde con la capacidad económica de la empresa, ¿no? Entonces, sí, ahí hubo algo que, digamos, comenzó a gestarse, pero que yo creo que Alan García creía que tenía controlado. Además, controlado con el viejo esquema de fue Mantilla, ¿te das cuenta? Claro. O sea, Mantilla, acá no hay pinchis, acá hay mantillas. Y Nava, lo han recordado este fin de semana, ya fue un Mantilla. Sí, claro. Nava estuvo en la cárcel.
por Mutual Perú. Y Y estuvo, estuvo en la cárcel con, mira este titular de la grandote. claro, capturan a ex secretario Alan García de la República, eso Claro. hace 25 años. Por el caso de Mutual Perú, él estuvo preso y no dijo una palabra. 18 de febrero del año 1993. Claro, no dijo una Monto de palabra. defraudación es $6 millones. De esa por estafa época. a ahorristas de Mutual Perú. Claro, Luis de esa Nava época. Guibert. Así es, de esa época. Y no dijo una palabra. Y pasaron un video ayer interesante donde salía Alan García diciendo que él le rendía homenaje al amigo que nunca tuvo una palabra contra él, mientras estuvo preso. Claro. Entonces ya había probado su lealtad. Su lealtad era prueba de todo. Entonces, perfecto. Pues era el hombre, era el Maiman de García. El Ahora, secretario. sí, y junto con García me hace notar una persona en el Twitter y una columna que escribí hace poco, con García creo que también está, él se ha suicidado, ¿no? Pero liquidada políticamente una generación de políticos, Sí, es verdad. donde los nombres que hemos visto creo que salen de escena. Ejemplo, Lourdes Flores, Sí, claro. con esta declaración tan increíble que a mí me sorprendió tanto de decir, no tengo nada de qué arrepentirme en mi vida política, perdón, el haberte ido en alianza con una persona que ella acusó de corrupto y luego Además, ir en plancha, ¿no es un error político que la agraviaba? fue- ¿O es que por cambiar de ideas económicas ya te limpia la corrupción cuando ella lo acusó a García de corrupto? No, Por no, favor. no fue el Yo único. creo que es un estilo de hacer política que se cae. Esto cuando veo a Mulder, a Del Castillo, mintiendo o abiertamente declarando contra el sentido común, contra la verdad. Yo creo que, y también en la izquierda, creo que hay todo un espacio de Susana Villarán que están liquidados y que lo que tiene que venir es un nuevo estilo de hacer política, aprendiendo de estos errores que ha cometido esta generación política, Claro, que es por que- diferentes lados no lo hizo bien. Claro, ahora hay que entender. Y no todos de manera corrupta, o sea, Claro, no que no todos. de manejo político, de encarar las cosas de manera equivocada. Es que en el APRA, la comisión investigadora y el Poder Judicial se utilizaron como herramienta política para liquidar al Absolutamente. adversario. Así es. Entonces, ellos entienden que cuando los acusan, ¿no es cierto? Los acusan desde esa perspectiva política no judicial. Así es. Entonces, ese es el esquema que hay que desmontar. O sea, ya la acusación del delito contra el oponente político no puede ser política, tiene que ser jurídica, tiene que estar basada en algo. O Y sea, por eso era tan importante el control del Consejo Nacional de la Magistratura, que era Lógico. la mata de donde controlaban el sistema político y les permitían a los jueces robar por su cuenta. Así es. Pero cuando les pedían el favor de ataca o no ataques o blinda, o nómbrame tenían que este, obedecer. nómbrame Así este es. o bájate a este. Así es. ¿no? Que no es, como me dijo a mí un fiscal ya retirado, me dijo, mira, en realidad tú podías hacer carrera sin el APRA, pero nunca contra el APRA. O sea, cuando te pedían algo lo tenías que hacer. Entonces, eso es lo que se desmonta Y con por eso esto. es tan Es bien importante, pero no se va a desmontar del todo si no se aplica a fondo una reforma judicial, una reforma política que está en el centro, en el núcleo de lo que es el sistema corrupto de hacer política corrupta en el Claro, Perú. lo que tú decías, por eso se entiende la conducta de gente como Rafael Rey, Antero Flores Arao, Lourdes Flores. Todos pertenecieron a las comisiones que de una forma u otra acusaron a García en 1991 y tenían toda la información. Y el único que siguió con valores, porque de pensar que la corrupción es mala fue Cateriano, ese grupo. Popi, también hay que decirlo, en Popi su, Olivera. en su enloquecida forma, Pero, pero... él no era de la comisión que Sí. trabajó, ¿sí? Ah, Sí, claro, Popi. pues de ahí viene toda esta cosa contra Alan García. Y Pedro, que escribió su libro en el 94, se retiró de la política y después lo reeditó. Vamos ya en la 4ª edición. Porque ese libro es muy valioso porque le explica a gente muy joven que en el primer gobierno se cometieron delitos probados. O sea, hay gente que cree que no pasó nada. Sí, pero por supuesto, estaba todo probado. No se le pudo juzgar porque prescribió, pero no quiere decir que esos hechos, no quiere decir que los hechos no hayan existido, porque los hechos sí existieron. Y mira cómo es la respuesta tradicional de esta gente es, tú has hecho el caso García, te hacemos el caso Cateriano. Claro. Y te enfilan el uso de la político, de las comisiones en el Congreso, del Y- sistema judicial para atacarte en el mismo terreno. No, además es terrible porque aparecen ante la opinión pública probando exactamente lo que estamos diciendo. Claro. O sea, a Pedro Cateriano por el satélite creo que le han hecho ya 3 comisiones investigadoras, o la misma comisión lo ha visto 3 veces con Luciana León a la cabeza, Claro. y lo han acusado ante el Poder Judicial 3 veces, y 3 veces se archivó en fiscalía. Ese es un caso, porque hay otros muchos más todavía. Entonces tú te das cuenta que, claro, de repente viene y dice, no, ya no te vamos a seguir fastidiando. No, es que yo no te estoy pidiendo que no me sigas fastidiando. Yo lo que te digo es que no utilices el sistema de justicia para tu venganza política. Así es. Que yo les
les digo, con conocimiento de causa, porque también he sido su víctima. Eso es lo que ha hecho el APRA por años. Y otros partidos políticos también. Por eso es que el PPC dice, bueno, ya cambiaste tus ideas económicas, entonces sí, ya podemos parar juntos. Claro. Oye, pero no lo acusaste, sí, pero eso es político. No, no es No político. es político. Y que diga Lourdes Flores no se le probó en el Poder Judicial, ella sabe por qué. Pero O sea, perfectamente. por Dios. Ahora, Lourdes Flores estaba requete advertida en el 2016 y 2015. Y hubo gente de su partido que no estuvo de acuerdo. Pero al final se tomó Como esa decisión. Bengolea y Marisol Perestey. Pero al final esa decisión se tomó para desgracia del PPC. Total. Desgracia total. No perdieron la inscripción, pero no metieron un congresista. Claro. Ni uno. Ni uno. Y el electorado tradicional del PPC estaba horrorizado. Pero por supuesto. El tradicional, por lo menos. Y no adquirió uno del APRA para beneficio del PPC. Pero ni un voto del APRA. Esa fue la liquidación del PPC ahí. Sí. Ojalá lo puedan reconstruir, pero es bien complicado, ¿no? Eso es más complicado que el APRA. Ahora, el APRA también está en serias dificultades. Basta ver, hay cosas que no son de muy buen gusto y no se dicen, ¿no? Pero habrá que decirles ya que han pasado algunos días. El entierro de Alan García, que se suponía iba a ser un acto en masas, el gobierno cerró la avenida Alfonso Ugarte de lado a lado. Fue muy poca gente. Porque se presumía pues que iría 1 millón de personas, ¿no? Los amplistas ni siquiera te dicen un entierro apoteósico, ¿no? En un momento eso sí, han venido miles de personas. Sí, 2000. En el aula magna entran 1000 personas. Eso es todo. Y afuera había gente, sí, nosotros tenemos las imágenes de dron. En su momento de mayor actividad, pues serán 3000 personas, ¿no? Miren, cuando murió, yo le recordaba a la gente, cuando murió Juan Velasco Alvarado, nosotros éramos chiquitos, ese entierro en el año 77, 78, o sea, la gente se salía por la plaza de armas, pero no sé, fue apoteósico. Y no se puede comparar, pero cuando murió allá fue una cosa... No, lo de allá fue una cosa impresionante. Y yo estaba en Cajamarca, era muy chica, tenía 15 años, y no les miento la impresión para un niño, en realidad te impresiona, a mí la política desde muy chica me impresionó. De Cajamarca a Lima de regreso, había muerto allá cuando estábamos en Cajamarca, hicimos toda la ruta por tierra, todo el norte del Perú estaba embanderado a media asta, pero hasta la última casita, hasta la más pobre del Perú, estaba embanderada a media asta. Acá, ¿quién ha sacado una bandera por la muerte de Alan García? Y yo fui al velorio de Haya. Tenía un vecino que era prista y fuimos. La cola comenzamos a hacerla a las 6 de la tarde y llegamos a la parte del féretro a las 3 de la mañana. Anda. Así es. ¿Y tú fuiste? Sí. Eras curioso como yo. Sí, me interesaba la Un política. chico curioso. Yo también era una chica curiosa. Pero a mí, yo nunca me voy a olvidar esas imágenes, ¿no? O sea, todo el norte, les digo, por tierra de Cajamarca a Lima, no había un pueblo, una casita, por más modesta que fuera, que no tuviera una bandera peruana a media asta. Ese era el cariño que el pueblo tenía a la torre. Y estamos hablando del año 78, en medio de una dictadura militar. Entonces, no es comparable, yo sé, pues no son figuras iguales, es una figura fundacional, pero Alan García ha sido 2 veces presidente del Perú, ¿no? Entonces, si el 82% te está diciendo, esta es una encuesta 83 a nivel nacional, oigan, este se ha suicidado porque tenía miedo de lo que le iba a pasar, es porque todos presumen que, digamos, alguna responsabilidad tenían los hechos que se le imputaban. Como quedó perfectamente claro la semana pasada con lo que Barata dijo. Claro. Ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, ya... Ahora, ahí va a haber un juego raro porque le están enfilando fuerte del Castillo, el secretario de García Pinedo contra Nava. A ver si Nava, cómo va a reaccionar, o ya han coordinado que lo van a bombardear, pero no va a decir nada. Sí, Claro, pues. él sabe que si dice algo, va a haber alguien del APRA que va a querer hacerle daño. A su familia, ¿no? No sé, pero es una situación bien complicada, ¿no? Eso no dicen. No, No, nada, no va a decir una palabra. no. Nada, salir preso los años que tenga que irse presos, probablemente como es una persona mayor muera en la cárcel, pero están dispuestos a eso con tal de no hablar. Ahora, en este caso hay que recordar que Nava no es el único, ¿no? No, claro. Están Atala y están los hijos de los dos. hijos. No Los sé cuánta hijos. lealtad va a haber ahí. Así es. Que Y metan preso al hijo, hay otros interesantes, ¿ah? Como Enrique Cornejo, por ejemplo, claro. que dejó de ser aprista y se fue muy peleado con Alan García. Habría que saber por qué. ¿Cuál es el verdadero origen de esa pelea? Así es. Mucho por saber. Entonces los dejamos así como Game of Thrones hasta el siguiente capítulo. La pelea de los zombies contra los del incesto.
No son los del incesto. Es más complicado que eso. Ya, te voy a explicar otro día. Ya, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Esta noche a las 8. 8 de la noche. Next TV. Es el 13 en Lima en señal abierta, pero ustedes lo encuentran en todos los cables. Está pegadito a todos los señales de canal abierta, así que no es difícil de encontrar. A las 8 y vamos a tener un programa bien político, porque de eso vamos a hablar. Y seguramente van a estar los temas que ustedes calculan que van a estar esta semana de todas maneras. Para irnos, Augusto pregunta a Rafael sobre nuestro equipo Alianza, dice. Si te dieran a escoger Ganó. entre Pinto, Bengochea o Costas, ¿a quién elegirías? Bengochea creo que ya probó que se iba bien con los jugadores, porque es evidente que los jugadores han perdido 9 partidos y cuando se va el entrenador, ganan. Entonces es evidente que no querían jugar mucho con el entrenador y querían un entrenador con el que se lleven bien. Así que si quieren pachanga, pues Bengochea se lleva bien con ellos. Pero Pero estoy muy es que frustrado con eso. Yo creo que la verdad que he preferido pensar en otras cosas. Oye, pero escúchame, pero no puede ser pues, que los jugadores decían quién es el entrenador. La camita. La camita, toda sí, una escuchó. institución. Le han hecho camita en camerín, le han hecho camerín. Claro. Le han hecho, o sea, Y no hay equipo más argollero que Alianza. ¿ah, sí? Para eso. Ah, claro. Por eso eres de la Alianza, pues. Tú y todas estas son de la Alianza, pues ya, por eso son de la Alianza, argolleros ahí. Qué barbaridad. Ya, nos tenemos que despedir ahora sí. Sí, te vemos a las 8 de la noche. A las 8 de la noche de día. Muy bien. Así es. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.